Me he sentido complacido con todo lo que ha pasado esta mañana acá. Es una cuestión bastante reveladora el hecho de estar aquí esta mañana. Lo que debo agradecerle ante todo a las directivas del Cervantes, del Colegio Miguel de Cervantes, ante todo pues porque hay una causa para que estemos en el día de hoy reunidos aquí, ¿no? El hecho de que hace 4 años esta institución se atrevió a hacer lo que muchas instituciones en nuestra ciudad no se atreven, aportarle a proyectos de proyección social en una ciudad tan dura culturalmente. Y los felicito por eso, porque realmente mantener un evento 4 años y más, que seguramente así va a ser con el apoyo de la rectora, de los profesores, del grupo de chicos que está trabajando al respecto, eso seguramente va a ser una propuesta que se va a mantener por mucho tiempo. También, además de agradecerles y felicitarlos, por eso quiero agradecerle directamente a José Humberto por haberme invitado, por haberme hecho esta propuesta y permitirme estar aquí delante de profesores, delante de padres de familia y de estudiantes, a los que invito a que realmente sigan apoyando esta propuesta del Cervantes de Oro con su participación y en la medida de lo posible replicando esta voz que tanto se necesita. En la mañana de hoy pues se me invitó para que hablara del lenguaje. En la propuesta que me llegó por parte de José Humberto hablaba de algo orientado hacia el lenguaje como construcción de una sociedad en la cual se resolvieran conflictos. Y pues eso de alguna forma ya estaba relacionado con algo que he venido trabajando desde hace mucho rato en algunas propuestas teóricas que estoy construyendo. Las estoy construyendo desde la literatura, pero cuando él me invita, me hace caer en cuenta que no puedo trabajar desde la literatura sin la base fundamental, que es el análisis de lo que la constituye, el lenguaje. Por eso esta mañana voy a hablar de esa sociedad dialogante que estoy conceptualizando a partir de esa realidad tan crucial para nosotros que es el lenguaje y que hoy nos reúne aquí. Ahí pueden mirar el título de la ponencia que en el día de hoy he comenzado, que es Hacia la construcción de una sociedad dialogante. Es un concepto que he venido trabajando desde hace un buen rato, pero no me voy a detener en él en este momento. Me gustaría comenzar aquí con esta parte, que es como que la invitación. Me hubiera gustado ante todo contar con los 2 micrófonos, porque quería hacerle de alguna manera honor al título y a la propuesta que les estoy comentando, ¿no? La idea en o la dinámica que tenía planteada era usar este micrófono, este micrófono, para yo hablar y que este micrófono estuviera circulando entre los escuchas, oyentes en el auditorio. Pero también vi que hay unas limitaciones porque de ahí para allá la señal del micrófono se pierde. Entonces vamos a tratar de todas maneras de dialogar en otro sentido, a dialogar desde el símbolo y desde las herramientas que el mismo lenguaje nos ofrece. Allí tienen ustedes una breve expresión, una cita de uno de los lingüistas que de pronto los chicos de 9º grado todavía se encuentran entre su material de estudio. Todos los que hemos estado en un salón de clases, recibiendo clases en un 9º grado desde hace unos 40 años, hemos oído hablar de Noam Chomsky, un hombre que en un determinado punto de la historia del siglo XX revolucionó el análisis del lenguaje a partir de su propuesta de la gramática generativa transformacional, y que después decidió dedicarse a otros asuntos de orden intelectual y hoy día es uno de los grandes críticos de las políticas mundiales y sobre todo de las norteamericanas. Pero él nos dejó un legado teórico en relación con el lenguaje. Una de sus afirmaciones es la que está allí: el lenguaje es una especie de estructura latente en la mente humana
que se desarrolla y fija por exposición a una experiencia lingüística específica. Lo que pasa esta mañana acá es eso, es una experiencia lingüística específica, en donde hay algunas personas, como los chicos que estaban acá enfrente, que están contando su experiencia a partir de la relación que han tenido durante 4 años con el evento. Están ustedes que están escuchando. Bueno, y estamos algunos acá que estamos haciendo algunas ponencias, y esto es una experiencia lingüística de ese tipo, ¿no? Que nos está exigiendo de alguna forma estar en un contexto que amerita cierta concentración. A ese tipo de experiencia se refiere Chomsky cuando dice lo que ahí está plasmado y que ustedes han leído. Quería partir con eso porque en la intervención que estoy haciendo voy a enfocar el lenguaje desde 2 perspectivas, cada una de ellas en un momento correspondiente de la intervención que hago. Y al final habrá un tercer momento en el cual habrán unas conclusiones, y me gustaría pues dejar algunas inquietudes que les permitan a ustedes seguir con la reflexión que este evento les ha generado. Bien, el lenguaje, ¿cierto?, está allí como una realidad crucial que no desconocemos y que hasta hace algunas décadas era solamente ocupación de los gramáticos y de los lingüistas. Hoy día se ha notado tanta la importancia de esta realidad, de esto que nos constituye como seres humanos, que ya no solamente la abordan los lingüistas y los gramáticos y los profesores de castellano, sino que es estudiado desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, incluyo allí a la lingüística, desde la filosofía misma. Sí, el lenguaje es tan crucial que también es analizado y utilizado por este tipo de prácticas sociales muy comunes en nuestros días, que son la política y el derecho, y también desde profesiones como la docencia, la publicidad y la comunicación social. Imagínense qué sería de un comunicador social, de un publicista, de un docente o de cualquiera de estos profesionales sin utilizar adecuadamente la herramienta del lenguaje. ¿Qué podría pasar ahí, no? Entonces, ese es un primer punto de reflexión, y por eso la disertación que estoy haciendo va a girar en torno a 3 preguntas que yo no pienso responder. Se las voy a dejar a ustedes para que en su momento las piensen y busquen sus respuestas. Una primera pregunta es: ¿cómo usar de manera eficaz algo tan complejo como el lenguaje sin conocerlo y sin relacionarnos con las prácticas que nos permitan desarrollar su dominio? Contradictorio eso, ¿cierto? ¿Cómo en una sociedad en la cual se nos niegan las prácticas correspondientes para poder ser seres competentes a nivel lingüístico, vamos a llegar a usar de manera eficaz esta herramienta? Para nada. Por eso los invito a que repasemos un poco ese primer análisis que se hace del lenguaje como una especie de vehículo para la comunicación, y que se hace desde la lingüística. Desde la lingüística hay que precisar que ya no estaremos hablando del lenguaje en su sentido general, ¿cierto? Hay una definición más semiótica que lingüística que dice que el lenguaje es todo aquel sistema de signos que nos sirve para la comunicación. Desde la lingüística se precisa un poco más y se habla del lenguaje en el sentido verbal u oral, que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes, en el cual pues se construye una cadena fónica que llega a sus oídos y que su cerebro, a través de ciertos procesos de análisis, interpreta o decodifica, como dicen algunos lingüistas. Entonces quiero que dejemos claro eso, ¿no? Que hay una distinción del lenguaje
al que me estoy refiriendo en el día de hoy. El lenguaje sobre el cual se trabaja en el Cervantes de Oro, el lenguaje verbal u oral, y que nos permite ante todo, por encima de las demás formas del lenguaje, tener usar dos rasgos fundamentales de él, que es el hecho que tiene una versatilidad semántica, es decir, con el lenguaje se construye todo lo que uno quiere a nivel de significados, y a la vez también nos permite unos niveles de abstracción supremamente altos. Sí, solo a través de esos niveles de abstracción, solo a través de ese lenguaje podemos alcanzar esos niveles de abstracción. Por ejemplo, se nos pasa por encima un ruido inmenso dentro de un rato, creo que cada 30 minutos, y uno de inmediato dice, es un avión. Y no tenemos que ver el avión para significarlo. Una palabra de 4 letras nos trae a la mente esa imagen. Eso solamente lo podemos hacer a través del lenguaje verbal. Sí, entonces, ese lenguaje verbal, los lingüistas lo han definido de una manera muy particular. Dicen que es una facultad meramente humana. El mismo Chomsky habla de un innatismo lingüístico. Es una facultad meramente humana que le permite al hombre crear sistemas de signos fónicos y articulados que sirven para 4 aspectos fundamentales. 1, para organizar nuestro pensamiento. Sin él no podríamos hacer esa fase que se llama autoverbalización. Existe otra forma de pensar, que es a través de imágenes o fantaseo, pero la mayor parte de nuestra vida la pasamos pensando con palabras, las palabras del lenguaje o del idioma que aprendemos. El otro aspecto que se destaca en esta definición es el hecho de que nos permite regular nuestra emocionalidad. Hay unos estudios a partir de la programación neurolingüística que lo han confirmado. Nuestras emociones son una de nuestras relaciones con el mundo, pero solamente las expresamos y las regulamos a través del lenguaje. El otro aspecto es el hecho de que nos permite expresar nuestras ideas, esas que pensamos y esas que se generan a partir de nuestras emociones, las expresamos y las ponemos en común gracias a ellas. Y pues nos permite comunicarnos a estos niveles que he mencionado y a otros niveles diferentes, que no me voy a poner a analizar ahora. En ese sentido, tendríamos que hablar de que para alcanzar esos niveles de comunicación debemos ser competentes en la actuación lingüística, es decir, ser eficientes. Y para esa eficiencia del lenguaje, para ser competentes en términos chomskianos, recuerden la palabra competencia que tan de moda está hoy día, sobre todo a nivel de educación, proviene precisamente de la teoría de Chomsky y hasta me atrevo a decir que está muy mal interpretada porque la han asociado con los términos de producción economicista de la sociedad capitalista en la que vivimos, pero eso no es motivo de discusión en este momento, ¿no? Básicamente debemos interpretar bien las palabras y esa palabra debemos usarla con mucha propiedad. Proviene de la lingüística y se refiere básicamente a la habilidad, a la facultad que tiene todo ser humano de utilizar el lenguaje, en lingüística, ¿no? Pero también de saber hacer algo en un contexto, que es como se aplica en pedagogía. Entonces, Chomsky plantea que el ser humano debe ser competente y un actuante lingüístico. ¿Qué ocurre? Que esa competencia lingüística que todos necesitamos para actuar con el lenguaje solamente se fortalece y se enriquece a partir de 3 elementos fundamentales. Un elemento fundamental, la conciencia, tener la conciencia de que somos sujetos que nos realizamos en la comunicación. ¿Cómo así? El hecho de tener claro que solamente nos podemos dar a entender a través del lenguaje y que si nos queremos dar a entender bien y que si queremos que los demás nos entiendan y entender a nosotros, tenemos que saber utilizar bien el lenguaje. Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Lo otro, que el hablante, es decir, nosotros,
estemos constantemente en una práctica en situaciones que nos exijan un uso mejorado de nuestra habilidad comunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que acudamos tanto en la escuela como en la cotidianidad, en la casa, a situaciones que nos exijan utilizar el lenguaje en un nivel realmente formal y que rebasen esos usos de la cotidianidad. A nosotros nos ocurre algo. Por ejemplo, esto de venir a hablar acá enfrente. Los dos chicos que lo hicieron, los felicito por eso. Pararse frente a un público es algo que realmente le cuesta trabajo a muchos, incluso a docentes que estamos todos los días frente a frente a chicos a los que estamos enseñando. Cuando pasamos a un auditorio, las palabras se nos traban. ¿Qué pasa allí? No nos hemos formado en ese sentido, y no es que tengamos pena, no, es simplemente la falta de relación con ese tipo de situaciones. En nuestro contexto son muy pocas las posibilidades para desarrollar esas habilidades, pero yo los invito a que ustedes creen esas oportunidades y las desarrollen. Eso nos permite romper con cierta zona de confort comunicativa que nos genera el momento de la coloquialidad. Llegamos a algún sitio, nos encontramos con mucha gente, pero ¿a quiénes buscamos para hablar? A los conocidos, a los amigos, a aquellos con los que podemos chancear, a aquellos con los que podemos contarle el chisme de anteayer o la noticia que apareció en la prensa, pero no rompemos esa línea de la cotidianidad, ese confort comunicativo. Entrar en contacto con la persona nueva también se nos ofrece como un impedimento, como un obstáculo. Hay que romperlo para poder precisamente apropiarnos de nuestro lenguaje. Hay un tercer punto, un tercer requisito que les decía, que es el hecho de que para poder desarrollar esa actuación, esa competencia lingüística que nos permite una actuación realmente eficaz, debemos estar en una relación significativa con las experiencias que promueven el empleo del lenguaje en sus niveles simbólico, crítico y estético. Y aquí me hubiera gustado que alguno me respondiera cuáles son esas experiencias. Sí, repito, es un requisito fundamental para avanzar en la competencia, en la obtención de una competencia lingüística adecuada. El hecho de estar en contacto, en relación con expresiones que promuevan el empleo del lenguaje en sus niveles simbólico, crítico y estético. ¿Cuál es esa experiencia vital primordial para hacer eso? La lectura. He allí el papel fundamental de la lectura. Solo a través de la lectura podemos desarrollar esos niveles de intelectualidad. Hay otros procesos que ayudan, pero solamente son esos procesos coadyuvantes. La lectura nos ofrece la posibilidad de desarrollar nuestra capacidad de análisis simbólico, crítico y estético. Por eso es que en mi labor siempre estoy invitando a la gente a que lea, y a que lea de una manera organizada y realmente con ciertos niveles de exigencia y contextos que les exijan desarrollar esas habilidades. Diversos caminos existen para llegar a esos puntos que he estado planteando. Lo que toca es buscarlos. Sí. Por ejemplo, uno de los caminos fundamentales sería que estuviésemos en una sociedad cuyos estamentos estén realmente comprometidos con la formación humanística y cultural del sujeto, de nosotros. Tocaría preguntarnos, nuestra sociedad, nuestros estamentos políticos, nuestras instituciones culturales, ¿estarán comprometidas con eso? No voy a responder a esa pregunta tampoco, solamente la dejo allí. Un segundo camino, ¿cuál sería? Una escuela que asuma su papel central como formadora de personas autónomas, poseedoras de un conocimiento teórico-práctico que las habilite para usar de manera ética
y creativa el lenguaje que poseemos. ¿La escuela está haciendo eso? Creo que Miguel de Cervantes sí, con este proyecto lo demuestra, pero hay otras escuelas, hay otros colegios que en sus planes curriculares en nuestra ciudad lo estén haciendo. Toca revisar. Sí. Entonces, también le digo a los profesores de otras escuelas que están acá esa inquietud. Y un tercer camino que ofrezco y que es mucho más personal es ese camino que nos invita a tocarnos el corazón como estudiantes, como padres de familia, como directivos, como docentes, la de ser orientadores realmente conscientes de la necesidad de prácticas comunicativas eficaces, con el conocimiento suficiente para propiciar y para motivar a que los sujetos en formación desarrollen un sentido en relación con su lenguaje. Ahí el papel fundamental en esta sociedad es del profesor, pero en otras sociedades no solamente es del profesor, lo es del padre de familia a través de su formación y la formación que imparte en su casa, lo es de los políticos, lo es de los medios de comunicación, de los presentadores, de los locutores, en las cadenas radiales, en fin, todos estamos invitados a participar desde esa conciencia ética para formar una sociedad en la que realmente haya un uso eficaz del lenguaje. ¿Para qué? Dentro de un rato se lo voy a decir. ¿Para qué debemos tener ese uso eficaz del lenguaje? Ahí precisamente viene la segunda parte de mi reflexión, el segundo momento que he organizado para el día de hoy, que está relacionado, la anterior, está relacionado con la segunda pregunta. ¿Cómo ser interlocutores válidos en una sociedad que menosprecia a la persona como sujeto de discusión? Recuerden que dije al principio que yo no iba a dar respuestas a esas preguntas. Son preguntas que les dejo a ustedes para que las analicen a fondo. La repito, ¿cómo ser interlocutores válidos en una sociedad que menosprecia a la persona como sujeto de discusión? Allí está un concepto fundamental que viene precisamente de una rama de la filosofía de los últimos 30, 40 años, iniciada por Jürgen Habermas, la ética comunicativa. Es una reflexión profunda sobre el lenguaje que en las escuelas, en los colegios de Occidente, en las universidades, muy pocas veces estamos teniendo en cuenta y mucho menos ponemos en práctica. Los invito a los docentes principalmente a revisar la teoría de la ética comunicativa y los diferentes autores que después del que mencioné han estado trabajando. Ese concepto de interlocutor válido es fundamental llevarlo al salón de clase y formar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, para que sean interlocutores válidos en una sociedad que a veces se muestra bastante mezquina. Sobre todo, si esa persona no es autónoma lingüísticamente hablando y es factible, es posible manipularla. No sé si alguno de los que están acá, si no lo han hecho, ver un documento pequeñito que está en internet que habla de las 10 estrategias de manipulación mediática. Es precisamente uno de los documentos de Noam Chomsky. Se llama así, 10 estrategias de manipulación mediática. Vea eso, no dura más de 10 minutos y verá todos los elementos reveladores que allí aparecen. Sí, entonces, vuelvo al concepto, el interlocutor válido. Para desarrollar este segundo momento me voy a centrar en 5 conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta en la sociedad de hoy para construir dicha sociedad. Son autonomía, ya lo hablé. La autonomía, como todos sabemos, es esa capacidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones, de pensar por sí mismo.
Sí, estamos nosotros formando a nuestros chicos para pensar y tomar sus decisiones por sí mismos, o los estamos convirtiendo en seres que repiten los parámetros de una cultura ya preestablecida. Hay que hacerse esa pregunta también y responderla. Esa autonomía también se necesita en el campo lingüístico y se forma en el salón de clases. Se forma cuando llevamos al chico a aprender, a leer, para realmente tener conocimientos y poder construir argumentos. Una persona sin argumentos no es una persona autónoma lingüísticamente hablando. El segundo concepto es el del interlocutor válido. Tiene mucho que ver con el anterior, ¿no? Cuando hablamos de un interlocutor válido, precisamente en el marco de referencia en el que estamos, hablamos de la persona capaz de entender y producir discursos sin obviar el contexto en que los produce y con un conocimiento pleno de las reglas, tanto del lenguaje que usa como de la comunicación orientada hacia el respeto del otro en pro de la creación de consensos. ¿Qué quiere decir eso? Para ser un interlocutor válido necesita un conocimiento fundamental del lenguaje desde el punto de vista teórico. Es allí donde entra en función la clase de gramática, la clase de lingüística, toda una cantidad de conceptos que bien aprendidos se internalizan y se llevan a la práctica. Sirven para comprender la estructura del lenguaje que usamos y emplearlo como es debido. A la vez nos permite apropiarnos de una cantidad de conocimientos que están en la cotidianidad, que están en los libros, y a partir de ellos construir unos argumentos realmente sólidos, unos argumentos que nos permiten confrontar al otro con el debido respeto y a la vez aceptar el punto de vista del otro también, después de haberlo analizado, para poder llegar a lo que en una sociedad dialogante se llaman los consensos. Es una sociedad de acuerdos. Bien, ahí está de inmediato. De alguna manera organicé y metí los dos argumentos, los dos conceptos, ¿no? El de interlocutor válido y el de argumentación. La argumentación sería entonces ese proceso en el cual la persona, el interlocutor válido, respetando el contexto, construye sus argumentos y es capaz de escuchar los del otro para poder llegar al acuerdo. Todos estos elementos constituyen lo que yo llamaría una sociedad dialogante. Una sociedad dialogante fundamentalmente se constituye a partir de unos parámetros que les voy a leer rápidamente en este momento. Los apuntes que tengo en relación con ellos son los siguientes. Todavía estoy en el proceso de organizarlos, por eso se los voy a leer así. En cuanto a la sociedad dialogante, me gusta utilizar el término de utopía, un término bastante usado por un escritor uruguayo que murió hace 2-3 días. Una de las conciencias políticas, literarias, estéticas fundamentales de nuestra América Latina. Estoy hablando de Eduardo Galeano, el hombre que escribió el libro que Chávez le regaló a Obama, Las venas abiertas de América Latina. Me gusta utilizar el término utopía en el sentido en que él lo manejaba. ¿Cuál es ese sentido? La utopía sería la idea que nos hace soñar y caminar hacia ella por un sendero no de perfección, sino de perfectibilidad. Allí entra en juego algo, el hecho de que nosotros, los seres humanos, nos debemos reconocer como seres que no somos perfectos, pero sí perfectibles. Es decir, que podemos mejorar día a día. Sí, desde ese contexto de utopía, yo defino a la sociedad dialogante como el estado en el cual el diálogo empleado con todas las condiciones mencionadas anteriormente permitiría una interacción más eficaz por medio de la comunicación que nos conduce a los acuerdos que solo se dan a través del uso del lenguaje.
La sociedad dialogante respeta a la persona y por ello la prepara para que sea autónoma. La sociedad dialogante brinda la posibilidad para que sus integrantes sean competentes en el uso del lenguaje. En la sociedad dialogante no se manipula ni se emplean trampas verbales, pues es requisito fundamental la veracidad de los argumentos y el respeto por nuestro interlocutor. En la sociedad dialogante existirían garantes para llegar a acuerdos en los que todos cedan un poco para ganar mucho. La sociedad dialogante es esa utopía que estamos en mora de conseguir para que las generaciones venideras puedan tener un legado de tolerancia y equidad. La construcción de esa sociedad dialogante no es una tarea para iniciarla mañana ni pasado mañana. Todos nosotros estamos en capacidad de comenzar a construirla a partir de la suma de nuestras acciones individuales marcadas por el altruismo y por la necesidad del otro como interlocutor. Ese sería el segundo momento. Como les digo, lo iba a construir a partir de la reflexión de esos 5 conceptos que están allí y que los invito a buscar documentación, a analizar y sobre todo a ponerlos en práctica con sus estudiantes, con sus vecinos, con la gente con la que interactúa a diario. Pasaría en esta última parte, es más que todo una especie de conclusiones que he redactado para ese tercer momento. Lo que está en el tablero es una especie de esquema que se da a partir de los pensamientos del autor que mencionaba hace un rato, Jürgen Habermas. Es una especie de paralelo y a la vez contraste que define al hombre desde el punto de vista social, que es el que propongo a través de la sociedad dialogante, y el hombre práctico, que es el que tenemos hoy día y que surge precisamente de la razón instrumental o razón práctica que nos ha planteado el capitalismo en el cual vivimos. Ese cuadro, de alguna manera, es el que viene a resumir esto que les voy a plantear acá como conclusiones a la intervención que he hecho. De allí es necesario que retomemos la tercera pregunta, que no se las he leído. Pasemos a las preguntas y les digo, entonces, fíjense las 3 preguntas. La tercera tiene que ver con mucho de lo que he hablado. Dice, ¿estamos formados y formamos a otros para participar en la construcción de una sociedad dialogante? Les dejo el interrogante ahí, ¿no? Entonces, leo las conclusiones que he definido para este momento. A manera de propuesta, afirmémonos en la idea de que el lenguaje usado con responsabilidad sí es una herramienta eficaz para resolver conflictos en sociedades como la nuestra. Debemos tener claro que se precisa que la vida del ser humano sea problemática, en el sentido en que lo plantea Estanislao Zuleta, el filósofo antioqueño, autor de El elogio de la dificultad, un ensayito de 3 páginas que es bueno revisar. Debemos aspirar a aprender a soñar y a construir con esos sueños, empleando las herramientas que poseemos, entre las cuales se cuenta el lenguaje. Conclusión 1. Las prácticas comunicativas se cualifican con la interacción de las personas en espacios de conversación y diálogo que les permitan emplear al máximo, es decir, con ciertos niveles de exigencia, sus habilidades lingüísticas. Es por eso que la sociedad, por medio de la escuela y otros mecanismos, debería propiciar puntos de encuentro para los hablantes, respetando sus intereses grupales, pero considerando siempre el objetivo comunicativo de la calidad en la conversación. Si esto no se da, entonces son las mismas personas las llamadas a organizarse para crear esos espacios que en últimas no solo son espacios para el diálogo, sino también para el pensamiento. Los foros, las conferencias, los debates, los clubes de lectura, los recitales, los grupos de estudio, son acciones que deberían abundar en sociedades como la nuestra. Si ello sucediera,
nuestra cotidianidad no solo se vería enriquecida con espacios para el diálogo, con niveles de formalidad, sino con seres en constante uso de sus facultades intelectuales, capaces de proyectar una sociedad más creativa y más tolerante. Conclusión 2. Debemos mejorar nuestros argumentos, avanzar hacia estadios de pensamientos más elaborados, para así rebasar, hablando en términos kantianos, la minoría de edad intelectual que tantos problemas nos generan. Tomemos conciencia de esto para poder constituir una sociedad que supere por fin el estadio de la queja sin sentido y se convierta en una sociedad capaz de hacer verdadera crítica y sobre todo una sociedad que genere acciones y soluciones a partir de sus propuestas.